Que el Señor te bendiga. Una bendición siempre poder acercarnos a la presencia de Dios a través de la palabra para ser ministrados, para ser guiados, sobre todo preparándonos para esas nuevas misericordias que Dios tiene para nosotros cada uno de estos días. Es una bendición cuando podemos ir a la palabra del Señor, como el mandato de escudriñar la palabra, el de escuchar, guardar y poner por obra los mandamientos que nos han sido de tanta bendición, sobre todo en estos tiempos. Los sigo compartiendo de esta manera, en tiempos tan cruciales, donde se va a enmarcar realmente la presencia de Dios en aquellos que le buscamos, que le amamos, que buscamos cada día alimentarnos, ir creciendo, el ser transformados. El día de hoy quiero comenzar en el libro de Mateo, en el capítulo 7, del versículo 24 en adelante. Un pasaje muy conocido, pero que hoy quiero que lo escuchemos con atención y que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría, porque estamos iniciando un nuevo tiempo y necesitamos fundamentarnos. Siempre me parece impactante porque cuando se construye una casa, sobre todo en estos tiempos que hemos observado, los fundamentos son bastante especiales y específicos para darle el soporte a esa construcción, muchas veces de varios niveles. No puede tomarse a la ligera. Al igual que la vida del cristiano, desde el momento que comenzó tiene que tener bien enmarcados los fundamentos, los cimientos de su fe, de lo que cree, de lo que piensa. Así que quiero comenzar entonces en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Recordemos que cuando Jesús subía al monte o salía a los lugares espaciosos, siempre les compartía las buenas nuevas y todo el tiempo les compartía la palabra. Y entonces mira esto, Jesús hablándole al pueblo, mira aquellos que le escuchaban. Dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Mira, él siempre enmarcó lo que nosotros hemos escuchado siempre acerca de que la fe sin obras no sirve para nada. Y él lo decía de esta manera: el que oye estas palabras, las instrucciones, las enseñanzas que les doy, quien las oye y las hace, escuchar y poner por obra. Mira lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Mira, para comenzar, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mira los cimientos. Realmente lo digo, de una construcción como esos grandes edificios, los cimientos y los fundamentos son bastante especiales para darle soporte a esa construcción, cuanto más nuestra vida. Y mira lo que dice Jesús: el que oye las palabras y las hace. Nuevamente la fe puesta por obra, el que escucha y la pone por obra. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mira lo que dice el Señor: el hombre prudente edifica sobre la roca sus fundamentos. Mira esto, sus cimientos son bastante preparados para el soporte de la vida de este ser humano, en este caso la casa. Luego dice un hombre insensato, aquel que realmente vive la vida como caiga, vive la vida de acuerdo a sus ideas, a sus pensamientos, a las muchas ideas, religiones o pensamientos que se tienen en la actualidad. Un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, que no se preocupa en los fundamentos que va a seguir y que le van a dar el soporte en cada momento. El hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa,
y cayó y fue grande su ruina. Hemos visto en estos tiempos la diferencia, por decirlo de esta manera, de aquellos que han fundado o cimentado su vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque si han venido vientos, mira, han soplado vientos, golpearon vientos, dice la palabra del Señor, descendió lluvia, han venido tantos problemas y conflictos, pero nos mantenemos firmes porque creemos en el que todo lo puede. Qué maravilloso es esto, pero sin embargo dice por el otro lado el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que no le importa los fundamentos, que no está cimentada su vida, que vive como, ahora sí que sobrevive realmente. Van a venir también esos problemas, van a venir todos esos conflictos y dice esta enseñanza, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue muy grande su ruina. Mira esto, muchas de las veces cuando no preparamos nuestras vidas y las cimentamos sobre la verdad de la palabra del Señor, cuando viene un problema, muchas de las veces un pequeño problema se vuelve un gran desastre. Caso contrario, que está cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre las verdades de la palabra del Señor, no importa la cantidad de problemas o las tormentas que venga, seguimos de pie. Y esto es maravilloso, mira esto. Entonces, si hablábamos en este pasaje de Mateo 7:24 y hablaba sencillamente y decía, cimentó, ¿verdad? Mira esto, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si pensamos en los cimientos, esto es bastante interesante. Si hablamos de un cimiento, es la parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y apoyo. Mira qué maravillosa enseñanza. Entonces, si hablamos del cimiento en cuanto a una construcción, es esa parte que está bajo tierra y le da solidez y le sirve de base y de apoyo. Ahora bien, hay un pasaje en la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Mira esto es maravilloso. Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira qué maravilloso es saber, dice, cuando obedeció, recordemos que el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás de bendición. Y mira lo que dice este pasaje. Abraham obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira, qué interesante saber que él tenía una esperanza, porque aquel que le llamó ciertamente tenía un propósito, ¿sí? Tenía un propósito maravilloso para él. Por eso mismo le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y mira qué maravilloso, y haré de ti una gran nación. ¿Cuál es la actitud de Abraham? Mira, la actitud de Abraham es tan sencilla, y lo vemos de esta manera. Obedece, porque espera algo más. Muchas de las veces, tristemente también, nos acostumbramos a sobrevivir. Nos acostumbramos a vivir ya por tradición, por costumbre. Bueno, es así, así pasa. Mira, la vida se vuelve una rutina y qué tremendo llegar a ese punto. Porque parece que las cosas no van a cambiar, que las cosas no cambian. Y realmente qué maravilloso es poder ver en este punto tan importante, porque dice la palabra del Señor que esperaba, ¿sí? La ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios. Ahora bien, si hablamos también de fundamentos, ¿sí? Los sinónimos, cimiento, base, apoyo, sostén, soporte, sostenimiento, en sí que sostendrá una construcción, dice, mira esto, el diccionario. Ahora bien, yo me hago esta pregunta y me gustaría que nos la hiciéramos el día de hoy. ¿Qué es el fundamento o cimiento de nuestra vida?
¿Qué realmente le da ese soporte o sobre el cual estamos nosotros cimentados? Porque conflictos van a haber todo el tiempo. Estamos en medio, dice la palabra, de guerras, rumores de guerras, pandemias, conflictos, violencia. ¿Qué realmente nos da el soporte para saber que todo va a marchar bien? La fe y la esperanza de que todo va a marchar bien en todo momento. Y mira esto. Ahora bien, si nuestro fundamento es la fe y la obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, hago lo que me dice y dejo de hacer lo que me dice. Mira esto. El fundamento de cristiano es la palabra de Dios. La guía máxima de su vida que le dice ciertamente lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer. La escucha, la guarda y la pone por obra. Y por lo mismo eso le da un soporte a su vida. Está seguro. Sabe que el Señor no lo dejará ni lo desamparará. Ese es el fundamento. Entonces, no solamente creer en Dios. ¿Cuántos en su momento dicen creer en Dios, pero sus acciones sí demuestran lo contrario? Sí, del otro lado, aquellos que decimos que creemos en Dios, escuchamos su palabra, la ponemos, la guardamos y la ponemos por obra y obedecemos lo que Él nos dice, hacerlo hacemos. Lo que sus mandamientos y estatutos nos dicen no hacer, no lo hacemos. Mira, uno de los principales ¿sí? mensajes en cuanto a la conducta, Éxodo 20, los mandamientos. Y vale la pena estudiarlos. Sí, vale la pena reconocer que es la guía máxima de nuestras vidas. Si nos fundamentan nuevamente, si mi fundamento está en la fe en Jehová, el único Dios, no en los dioses inventados, sino en Jehová, el único Dios, le obedezco. Y no solamente a Él, sino todas las enseñanzas que nos da a través del Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Hago lo que me dice que haga y dejo de hacer lo que me dice, entonces veré la bendición. Y no importa lo que venga. Ahora sí es tan simple como eso. No importa lo que venga. Estamos en los últimos tiempos. Esta es una realidad. Pero no importa lo que venga, porque el cristiano siempre está seguro que si Dios lo guarda, mira esto, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso dice la palabra. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos guarda, el enemigo no nos toca. Mira esto. Hay otro pasaje maravilloso que vemos en el libro mismo de Génesis, en el capítulo 11, perdón, en Hebreos capítulo 11, del versículo 11 en adelante. Hebreos 11, 11. Dice también, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mira, esto es maravilloso. Y por eso cuando escudriñamos la palabra del Señor y vemos sus promesas, sus mandamientos, es maravilloso el saber qué esperar, cómo esperar, y saber que Dios no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse, y cual tal como prometió lo va a cumplir. Y mira lo que dice Sara a sus 90 años. Aleluya. Concebió porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mira, de un hombre de 100 años le nace un hijo que viene a ser realmente la fuente de inspiración y sobre todo de fortaleza para nosotros, para recordar siempre que para Dios no hay nada imposible. Y mira qué maravilloso. Si seguimos Génesis 12, del versículo 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira la promesa maravillosa que le hace el Señor. ¿Sí? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál era la consigna? Vete de tu tierra y de tu parentela. Ciertamente qué maravilloso es cuando el Padre nos llama a dejar todo aquello que nos hace daño, malos hábitos, malas costumbres, vicios, tradiciones, costumbres que muchas veces no se cuestionan y contradicen la verdad de la palabra del Señor. Y mira, si queremos ser bendecidos, si queremos ser prosperados,
necesitamos cada día meditar en la palabra del Señor para saber qué debemos hacer, qué estamos llamados a hacer y qué no podemos hacer. Mira, esto es maravilloso. Ahora me hacía también esta pregunta y vale la pena hacérsela. Hasta hoy, ¿qué he dejado para vivir como un verdadero cristiano? ¿Qué he dejado de hacer? Las mentiras, por ejemplo, los vicios, la envidia, el odio, el resentimiento, ¿realmente se han quedado atrás? ¿Realmente hemos cambiado? Porque eso es lo importante, por eso lo leía. ¿Qué hemos dejado para vivir como verdaderos cristianos? Porque recordemos que al llamarnos cristianos es iguales que Jesús, que Cristo, con las mismas acciones que Él tenía, la misma manera que Él actuaba en obediencia a Dios. Y siempre lo decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Mira esto. Entonces, y aún más, dice, mayor aún para servirle. ¿Qué he dejado, sí, de mi antigua manera de vivir, de pensar, de actuar, para servirle al Señor? Porque recordemos lo maravilloso que hemos aprendido, es que servirle al Señor no solamente es detrás de un púlpito. Mira esto es maravilloso. No es solamente detrás de un púlpito, sino también en la calle, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, donde quiera que estemos. Qué maravilloso es ubicarnos en este punto tan especial. Y mira esto, vuelvo a ese punto. ¿Qué hemos dejado para vivir como cristianos o para servirle al Señor? Mateo 23:27, mira lo que decía Jesús. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Realmente, mira esto, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra vida, nuestras acciones? Si le preguntáramos a algún conocido o a alguna persona, ¿cómo nos percibe? ¿Cómo somos realmente? Y sobre todas las cosas como cristianos. ¿Somos cristianos en el trabajo? ¿Somos cristianos en los estudios, en la calle, en el negocio, en la empresa? ¿Realmente actuamos como verdaderos cristianos, amando al prójimo, amando a los enemigos, siendo de bendición en todo momento? Y mira lo que le decía el Señor a los fariseos y a los escribas, semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Recordemos y nunca se nos olvide que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por nuestra boca es consecuencia de lo que está en nuestro corazón. Y él le decía a los fariseos y a los escribas, se ven muy hermosos por fuera. Sí, por fuera, en apariencia se ven muy bien, perfectos, hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Y esto debemos de analizarlo cada día. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Tiene que estar vacío de resentimiento, de amargura, de vicios, de pecados, de maldiciones, para tener una vida plena, no solamente para ser místicos ni religiosos, sino para realmente vivir esa vida que Dios preparó para nosotros, porque no estamos en esta tierra por casualidad. Somos una bendición, somos una creación maravillosa de Dios. Y por eso veamos esto. Ahora ciertamente reconocemos que hay un pasado. Sí, vivimos de una manera diferente. Éramos. A mí me lo decían en su momento. Sí, eras alcohólico, eras mentiroso, eras. Qué maravilloso suena esto. Porque en la actualidad buscamos siempre actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. No somos perfectos, pero cada día procuramos presentarnos delante de Dios para escuchar instrucciones, para ponerlas por obra. Y mira esto. Ciertamente hay un pasado. Primera de Samuel 17:34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, mira, recordemos, él le decía, sí, tu siervo David antes era pastor de ovejas. ¿Qué éramos nosotros antes? ¿Cómo vivíamos nosotros antes? En sus momentos, testimonio personal, buen empleado, que subía de puesto en corto tiempo hasta llegar a un puesto importante, pero una vida realmente desastrosa, vicios, problemas, pecados, maldiciones.
Sin embargo, mira esto, sí hubo un pasado, no podemos negar que hubo un pasado, pero hay una diferencia en este pasado y el presente. No solamente que el año haya cambiado, mira esto, estoy por comenzar a trabajar sobre el libro que escribí hace algunos años que habla del nuevo nacimiento. Y que es interesante cómo Dios cambió realmente mi vida y dejé de vivir como vivía para tener un presente lleno de la gloria del Señor. Y por supuesto, aún falta más. El libro se llama Nuevo Nacimiento. Vamos a trabajar en él más adelante. Ahora bien, seguimos. Pasado. Mira Pablo, Hechos 9:21. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Qué tremendo. ¿Cómo era Pablo? Una persona terrible que los cristianos no querían ni estar cerca de él. Recordemos aquel siervo que Dios envió a orar por él. Y le dice, Señor, ¿no has escuchado de él? Que es una persona terrible. Pero mira esto. Cuando Pablo, sí, cuando Saúl, Pablo, mira esto, estoy emocionado en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pablo, ahora, está predicando la palabra del Señor y esforzándose por compartir lo que había en su corazón, ese cambio maravilloso que se puede ver realmente cuando estamos apegados a la palabra del Señor. Sí, ahora Pablo y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino para acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. La gloria sea al Padre en todo tiempo. Cuando aquellos que nos escuchan compartir la palabra del Señor, bendecir o orar por alguien o respaldar a alguien, diga, pero este no era aquel que hacía tal o cual cosa. Este no hacía, este sí era tiempo pasado. Y mira esto, Gálatas 1:13. Porque ya han oído acerca de mi conducta. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguían sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Cómo actuaba? Mira esto. Gálatas 1:23. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cuál es realmente nuestra actitud en este tiempo? Porque sabes, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, dice la palabra. La sociedad en general está esperando conocer a los cristianos, conocer a Cristo a través de los cristianos. Sus conductas, sus acciones, cómo viven, qué hacen. Mira esto. Y dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hemos entendido como cristianos que fuera de Dios y fuera de Jesús nada es importante. Aún aquello que en su momento se le daba tanto valor, ¿sí? Como algunas amistades, como los vicios, como los extremos, que valían tanto en su momento. Mira, el día de ayer encontraba una persona muy especial para mí. Y dolía mi corazón por el hecho de ver que en su momento ha resbalado, ha caído. Y que parece tan normal en su momento, yo no logro entenderlo, como es el ser humano realmente. Que ve tan normal aquello que le hace daño. Los vicios, el alcohol, los pecados, el odio, el resentimiento, la amargura. Yo decía en su momento, en son de broma, ¿verdad? Cuando tenía problemas con el alcohol, con los vicios, con todos los desórdenes, yo creía que al actuar, ¿sí?, en contra de mía, le hacía daño a los demás. Y realmente no es así. Y veamos en este punto lo que dice. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y Pablo lo decía. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Sabes qué maravilloso es cada día? Sentarse a escudriñar la palabra del Señor. Escuchar la palabra del Señor y entender que qué maravilloso es haber nacido de nuevo. Somos otras personas. La gloria sea al Señor. Hemos dejado todo aquello que nos hacía daño, las mentiras, los vicios, el odio, el resentimiento y la amargura por sobre todas las cosas por hacer la voluntad del Señor. Y mira qué maravilloso es esto. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era el interés de Pablo?
El ser como Cristo, mira qué maravilloso. El ser como Cristo. El cada día esforzarse por ser como Él. Mira esto. Mateo 6:21, porque donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. ¿Qué es importante para nosotros en este tiempo? Vuelvo al punto. ¿Qué nos fundamenta? ¿Cuáles son los cimientos sobre el cual actuamos y caminamos todos los días? Nuestra fe en Jehová, nuestra obediencia a sus mandamientos y estatutos, o todo lo demás, las riquezas, ¿sí? Los aplausos, la fama, el estatus, o realmente, mira, nuestro tesoro es hacer la voluntad del Señor. Seguimos. Mateo 10:37, mira lo que nos dice. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Cuántas cosas, literalmente, cuántas situaciones mal aprendimos de nuestros antepasados? A nivel personal, los vicios, los desórdenes, que en su momento no se cuestionaban, eran así, y ya, sencillamente. Y en su momento, no, es que mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía, pero realmente, ¿qué es importante hacer? Y mira lo que Jesús decía en este caso: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, ¿sabes? El cristiano debe de estar firme, sí, aun cuando vengan los desórdenes o las tentaciones de donde vengan. Porque, ¿sabes? El enemigo puede usar a cualquier persona. Aún dice la palabra que si un ángel baja y nos dice todo lo que es contrario a la verdad de la palabra del Señor, está bajo maldición. Ahora mira lo importante de esto. Dice, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Sabes? Cuando realmente amamos en primer lugar a Dios, y Dios es primero que todas las cosas, qué maravilloso es saber que entonces sí podemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque no vamos a permitir nada que esté malo y que les haga daño, y tampoco vamos a propiciar algo que les lastime o que les afecte. Mira qué maravilloso es esto. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es que cuando hacíamos, es que en aquellos tiempos, ¿sabes? No hay tiempos anteriores mejores o que superen los momentos que estamos ya literalmente viviendo en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Señor. Nadie lo supera. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás. No, aquellos que nuevamente vuelven a los recuerdos, que les amargan, que les enojan, que les distraen. Es que hace 40 años me hicieron, imagínate. Es que hace 20 años, aún es que en el 2022, el año pasado, ya terminó. Bendito Dios, que el tiempo no se detiene. ¿Y qué hemos aprendido? Las cosas viejas pasaron desde hace unos segundos atrás. Ya no cuenta todo lo malo que pasó. Lo bueno sí, y eso es maravilloso. Y mira esto. Entonces, ninguno que sigue trabado, perdona la expresión, atado, esclavizado o encadenado al pasado, al resentimiento, a la amargura, y que por lo mismo no ha podido perdonar, no tiene realmente una relación con Dios. Porque Él no puede perdonar a quien no perdona, así de simple. Qué hermoso es compartir con aquellos que nos cuentan su testimonio y nos dicen, pasamos cosas difíciles, pasamos situaciones tan difíciles, pero en el momento crucial apoyamos al enemigo, le bendijimos, le guiamos a buscar de Dios. Y mira esto, fue maravilloso, ¿sabes? Este es un hijo de Dios. ¿Qué decía Jesús? En el momento que fue crucificado, se burlaban de él, lo habían abofeteado y más, escupido y golpeado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira qué maravilloso es que el pasado sea un pasado, y por eso necesitamos cada día buscar de Dios. Si viene un recuerdo, si viene una tentación, la reprendo en el nombre de Jesús. Si viene un recuerdo que nos lastimaba a tiempo pasado, es olvidar. El que perdona descansa. Y mira esto. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. ¿Sabes? Esta es una verdad. Y vale la pena subrayarla todos los días. Fuera de Dios y fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial, nada podemos hacer, nada podemos esperar. Sin Dios no hay esperanza. Y mira lo dice. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Quién lo decía? Jesús. Yo soy el árbol, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Mira, realmente somos de bendición. Qué maravilloso es que en todo lugar donde estés, en todo este tiempo, seas de bendición.
una palabra de aliento, una palabra de respaldo, que modeles el respeto que le tenemos a Dios, siendo una persona honrada, honesta, de bendición. Qué maravilloso, por eso lo dice, separados de mí nada podemos hacer. Si no seguimos buscando la voluntad del Señor, créeme, realmente no podemos hacer nada y no podremos llegar a ninguna parte. Mira esto. Ahora bien, Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mira, este pasaje me pareció muy interesante. Sí, porque estamos hablando de Lucas capítulo 9, versículo 23. Es un pasaje maravilloso que vale la pena cada día escucharlo. Mira esto. Gloria sea al Señor. Entonces, mira lo que dice. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. En la nueva traducción viviente de este pasaje, mira esto. Dice Lucas 9, 23. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Me gustaría mencionarlo de esta manera. Si alguno quiere ser como yo, dice Cristo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, dejar de pensar solo en él. Mira esto, tomar su cruz cada día y seguirme. Dice el versículo 24, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Aferrarnos a todo aquello que no nos ha traído hasta hoy beneficio, hasta hoy gozo, hasta ahora alegría, hasta ahora una vida plena. No vale la pena tenerlo. No vale la pena seguirlo. Mira esto. Y dice entonces, si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entregar nuestros sueños, nuestros anhelos, por hacer la voluntad del Señor, realmente vamos a encontrar un propósito. Y dice versículo 25, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes o te destruyes a ti mismo? ¿De qué nos servirá en su momento quedar bien con todos? Sí, solo en apariencia, cuando nosotros por dentro estamos mal. Mira, dice, ¿qué beneficio tienes si obtienes o ganas el mundo entero, pero pierdes o te destruyes a ti mismo? Realmente busca primeramente el reino de Dios. Yo lo digo siempre, de acuerdo al orden de Dios. Dios es primero. Luego de Él estoy yo, mi esposa, mis hijos, sí, la familia. Después de eso ya está el ministerio, el negocio, el trabajo. Entonces, mira esto. ¿De qué nos servirá tener tener un estatus y ser reconocidos y aplaudidos si por dentro estamos mal? ¿De qué nos sirve tenerlo todo, económica, material y físicamente, si no somos felices? Si no realmente no disfrutamos lo que tenemos, si no tenemos paz. Si al momento que vamos a dormir a la cama vienen los recuerdos, los resentimientos, los conflictos, ¿será que vale la pena? Ahora mira esto. El consejo que nos da la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Que esta debería de ser la manera de vivir o de ser de los cristianos. Mira esto. Gloria sea al Señor. Mira qué maravilloso el poder reconocer la palabra del Señor cada día, meditar sobre ella. Mira lo que nos dice. La siguiente declaración es digna de confianza si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, el tener un lugar, un liderazgo. Yo lo llamaría, es digna de confianza si alguno aspira a ser cristiano. Desea una posición honorable, mira esto, delante de Dios. Ya es un hijo de Dios. Dice, por esta razón debe de ser un hombre que lleve una vida intachable. Comúnmente decimos en nuestro entorno que no tenga cola que le pise. Que no tenga un doble sentido de ser una cosa, de aparentar una cosa y ser otra. Mira lo que nos dice, debe de ser un hombre de una vida intachable. Debe de ser fiel a su esposa. Recordemos que el mismo Jesús decía que aquel que ve a una mujer para desearla ya codició, ya pecó en su corazón. Mira, qué maravilloso es reconocer que la esposa es un regalo de Dios, no es un castigo. Y mira esto, debe de ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe de recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar.
Qué maravilloso es poder enseñar sobre todo como un testimonio de lo que hemos vivido. Entonces, dice, tener la capacidad de enseñar no debe de emborracharse ni ser violento. Mira qué tremendo lo que compartía una persona en un lugar. Y decía, mire, cuando entra una persona a pedir una bebida, alcohol, ¿sí? Se diferencia lo que es un cristiano lo que no, y de quien no es un cristiano. Le decía, ¿cómo es eso? Sí, y piden la copa. Si se la toman delante de todo, no son cristianos. Pero algunos llegan y miren que nadie los vea y entonces se van a un rincón. ¿Será que esto es cierto? Me dejo con la duda. Pero mira lo que dice, no debe de emborracharse. Y también dice, ni ser violento. Mira, yo sé que muchos de nosotros tenemos un carácter muy fuerte. Pero yo le digo siempre, gracias Señor porque me cambiaste. Y gracias Señor porque ese carácter fuerte lo estás utilizando para glorificarte. Y soy definido, lo negro es negro y lo blanco es blanco. El pecado es pecado y lo bueno es bueno. Mira, así de simple. Ni ser violento, debe de ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. ¿Qué es lo más importante? Yo lo decía en el segmento anterior. Cuando el trabajo se toma como un castigo, como un trabajo, qué difícil es estar allí. Cuando el trabajo se toma como un privilegio de servir, mira, es una bendición. El tiempo, mira, no nos alcanza. Ahora mira esto, dice entonces, debe de ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia. Recuerdo esta mención, ¿verdad? Cuando decían candil de la calle, oscuridad de la casa. Qué tremendo. Entonces nos dice que debe de tener, y sobre todas las cosas, tener en buena situación a su familia. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. ¿Sabes qué tan importante es amar realmente a Dios, obedecer a Dios? Recibir instrucción de Dios y corrección de Dios, porque eso nos da la pauta a cómo educar e instruir a nuestros hijos sobre todas las cosas, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Decía un niño, es tan fuerte lo que haces que no puedo escuchar lo que dices. Entonces necesitamos, mira lo que nos dice la instrucción, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. ¿Sabes? El respeto no hay otra forma de obtenerlo que respetando. Qué tremendo. Que lo respeten y le obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Aquel que no conoce, aquel que no tiene un hogar integrado, íntegro, un matrimonio íntegro, ¿cómo puede en su momento tratar de enseñar o de instruir, modelar? Sí, mira qué tremendo. Si un hombre no puede dirigirlo de su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Muy bien, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos de comenzar con un proceso maravilloso. Escucha esto, un proceso maravilloso, que es el proceso de recibir instrucción, de ser discipulados, de leer cada día y escuchar la palabra del Señor para saber qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Mira lo que dice. Además dice, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en una trampa del diablo. ¿Cuál es la opinión que la gente tiene de nosotros allá afuera? Mira, yo le doy gloria al Señor y la gloria sea para Él. Que voy caminando por la calle y no hay una sola calle donde no encuentre a alguien que me salude de diferentes maneras. Hermano, profe, pastor. Y no es por el orgullo, es por el privilegio de saber que estoy haciendo y que busco cada día glorificar el nombre del Señor. Te decía alguien en son de broma, usted se ha vuelto muy saludable porque todos le saludan. La gloria sea para el Señor, porque trato cada día no de vivir en apariencias, sino cada día buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás ha venido por añadidura y vendrá por añadidura. Y mira lo que dice. Además, la gente que no es de la iglesia debe de hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, dice, deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Mira, el dinero es una tentación. Yo lo decía bromeando en su momento. Cuando no nos dan bien el vuelto, nos enojamos. Y cuando nos dan de más,
Gracias, Señor, una bendición. No, mira, sabes que estamos siendo probados. Entonces dice, gloria sea el Señor. Tiene que estar, dice, no debe emborracharse ni ser deshonesto con el dinero. Tiene que estar comprometido con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Qué maravilloso es terminar el día y decirle, Señor, gracias, porque pasamos las pruebas, las tentaciones y estamos en paz contigo. Gracias porque voy a descansar en tu nombre. A los amados tú das el sueño, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado, dormir confiado. ¿Y sabes qué nos da ese privilegio? El tener una mente y una conciencia limpia, el que estamos en paz. Si necesitamos pedir perdón, pues lo hacemos. Dice también que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados. Si pasan el examen, entonces que sirvan. De la misma manera su esposa, mira, hablando de las esposas, su esposa deben de ser dignas de respeto y no calumniar a nadie, no chismosas. Mira qué tremendo. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Mira esto. Entonces, un cristiano, como lo estamos hablando el día de hoy, debe de ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Dice la palabra del Señor, los que hagan bien su trabajo como diáconos o como cristianos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Mira qué maravilloso llegar a ese punto. El hecho de saber que todos los cristianos necesitamos cada día buscar el reino de Dios y su justicia, hacer lo que es correcto, sobre todas las cosas estar siempre basados en la palabra del Señor para hacer todo lo que nos corresponde. Mira qué maravilloso. Voy terminando. Efesios capítulo 4, versículo 22. Mira esto, 22 y 24. Mira lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Aleluya, mira esto. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Mira lo que dice la palabra del Señor. En cuanto a cómo vivían, despójense del viejo hombre. ¿Cuántas cosas hemos dejado ya? Y podemos decirlo delante del Señor. Hemos dejado de mentir. Hemos dejado el resentimiento, hemos dejado la amargura, la codicia, la avaricia, los pleitos, las contiendas. Realmente los hemos dejado. Para la gloria del Señor, por supuesto, no para ser aplaudidos. Dice entonces, en cuanto a cómo vivían, despójense de ese viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Mira, para renovar nuestra mente necesitamos cada día escuchar la palabra del Señor. Leerla, escudriñarla, guardarla y ponerla por obra. Allí está la guía de lo que debemos de hacer y no debemos de hacer. Lo que va a traer es paz a nuestro corazón, felicidad. Qué hermoso es estar en un lugar donde el Señor reina, en una casa de Dios realmente, no solamente en la iglesia, en un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Qué hermoso estar, qué hermoso, qué rico se siente estar en ese lugar. Caso contrario, cuando hay pleitos, chismes, mentiras, engaños, conflictos, odio y resentimiento, mira, quisiera uno salir huyendo. Claro, los siervos de Dios, los hijos de Dios, pues no salimos huyendo, pero intercedemos en ese momento. No entramos en los conflictos ni en los pleitos, pero sí dentro de nuestro corazón estamos orando. Señor, reprendemos todo espíritu de pleito, reprendemos todo odio, reprendemos todo resentimiento. Mira qué bendición estar en un lugar. Dice entonces, y renuévense en el espíritu de su mente. Cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y vivir como verdaderos cristianos, como vivió Cristo, siendo de bendición en todo lugar. Mira, sigue diciendo, versículo 24. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Vivamos de una manera justa, hagamos lo que es correcto y sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón y vivamos en santidad. Cada vez que caemos, cada vez que nos resbalamos o nos tiramos, debemos de reconsiderar nuestras vidas, pedir perdón al Señor y empezar de nuevo. ¿Sabes? Amo tanto el perdón de Dios.
porque perdona todos nuestros pecados y los olvida al momento si realmente estamos arrepentidos. Si realmente estamos, mira esto, arrepentidos y venimos a la presencia del Señor, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, recibimos su perdón, Él perdona al instante y lo olvida. Y eso nos da paz, ¿sabes? El enemigo por su parte no, él sigue acusando. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Ni el mismo enemigo. Y seguimos. Dice el versículo 22. Desháganse de su vieja naturaleza. Este versículo de Efesios capítulo 4, versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que nos dice. Desháganse de su vieja naturaleza de pecado y de su manera antigua de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueven los pensamientos y las actitudes. ¡Qué maravilloso! Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Gloria sea al Señor. Al momento que Cristo fue crucificado con él también. Mira qué maravilloso. Todos nuestros pecados, para tener la oportunidad de acercarnos a Dios y vivir una vida diferente, una vida de paz, una vida de gozo y ser realmente una bendición para todos los demás. Mira qué maravilloso. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Esta palabra era para ayer, lo digo de esta manera. Ya no sirvamos más al pecado. Ya no caigamos más en las tentaciones ni en las trampas del enemigo. Vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Mateo 19:29, mira lo que nos dice. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Mira lo que dice la palabra del Señor. Nada, lo digo de esta manera, nada de lo que hayamos dejado por servirle al Señor y hacer su voluntad vale la pena. Y al contrario, recibimos el doble o el triple o 100 veces más lo que hemos dejado en bendición, en una vida llena de paz. Y mira lo que dice de esta manera. Gloria sea al Señor. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todo aquello que hemos dejado para la gloria del Señor. Y lo que Pablo decía, todo aquello que para mí era importante ahora es basura. Porque lo más importante es servirle al Señor y seguirle. Mira esto, quien lo haya dejado, dice, heredará 100 veces más. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabes? En nuestro Padre Celestial no hay pérdida. Primera de Corintios 15:58. Así que hermanos míos, mira el consejo de Pablo a los Corintios. Así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Estemos entonces firmes en nuestra fe a nuestro Padre Celestial, en escuchar, en guardar y en poner por obra la palabra y en dar testimonio allá afuera y en todo lugar. Ser de bendición en todo lugar. Y mira esto, y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Sabes qué hermoso es servirle al Señor en todo lugar? El ser de bendición, el apoyar, el respaldar, el saber que nuestra vida ahora tiene sentido y vale la pena. Que hemos dejado el pecado, las mentiras, el odio y el resentimiento, que hemos pedido perdón, hemos recibido el perdón de Dios y vivimos una vida plena. Qué maravilloso es esto. Y quiero terminar en el pasaje que leí al principio, Mateo 7:24-27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, mira todo lo que hemos compartido y compartimos a través de estos medios. Cuando nos paramos en un púlpito y compartimos la palabra del Señor. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, los compararé a un hombre prudente. Mira, escuchar y hacer. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue muy grande su ruina. ¿Sabes? Es nuestra decisión. Nadie nos puede obligar. Mira, ni Dios mismo puede obligarnos. Aún a sabiendas
de todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Es nuestra decisión. Yo quisiera pedirte en esta tarde y en este momento que sigamos firmes en nuestra decisión de hacer la voluntad del Señor, de dejar el pecado, de dejar todo aquello que sabemos que le ofende y que nos hace a nosotros daño, y que empecemos a vivir una vida llena de bendición, sobre todo que modelemos a Cristo en todo lugar. Lo decía, ya comenzaron, sí, a trabajar de nuevo en los diferentes empleos, en las empresas y en todo lugar. Se terminaron las vacaciones. Es tiempo de modelar el reino de Dios. Es el tiempo de que vean a un cristiano y conozcan a un cristiano cerca de ellos y en todo lugar siendo de bendición. Se lo pedimos en verdad. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra maravillosa que nos has dado. Gracias porque nos has permitido fundamentar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Aprendiendo de Él cada día, tomando su yugo, Señor, y estando junto a Él, aprendiendo de Él que es manso y humilde de corazón, que es obediente y que no hacía nada que tú no le pidieras. Señor, queremos cada día seguir tus pasos, seguir los pasos de Cristo. Aprender a ser como Cristo, Señor, y ser de bendición en donde quiera que estemos, Señor. Que todo lo que pise la planta de nuestros pies sea bendecido, sea prosperado y por supuesto también sea liberado de toda mentira, de todo engaño, de todo aquello que te ofende, Señor. Queremos darte las gracias porque nuestros fundamentos están en tu bendita palabra de Dios, en la Biblia. De ahí tomamos nuestros fundamentos cada día, escuchando atentamente tus mandamientos y estatutos, guardándolos en nuestro corazón y poniéndolos por obra, porque sabemos que es la única manera de vivir la vida plena que tú preparaste para nosotros. Gracias nuevamente por el trabajo, por el negocio, por el ministerio, por todo el lugar donde nosotros nos paremos, Señor, y te pedimos que realmente nos permitas ser tus embajadores, tus siervos, tus ministros, que seamos de bendición en donde quiera que estemos, Señor, y que recordemos siempre que el trabajo que hacemos para ti no es en vano. Así que te damos una vez más las gracias por este momento en que escuchamos, guardamos y ponemos por obra tu palabra. Bendito y santificado sea tu nombre. Así que gracias nuevamente por escuchar la palabra del Señor, por guardarla y procurar ponerla por obra y recordar siempre que nuestra vida, que nuestra casa, toda está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que venga lo que venga, no vamos a caer, sino estaremos firmes. Así que el Señor te bendiga y gracias siempre por escuchar y recibir esta palabra. Bendiciones.